Hechos 1:1, podemos afirmar que el que escribió ambos libros es el mismo autor, Lucas, médico e historiador griego nacido en Antioquía de Siria, que fue compañero de los viajes misioneros del apóstol Pablo. Bien, mis amados hermanos, como les decía ayer, Lucas es el autor, ¿no? Si bien es cierto, no hay, bueno, los escritos de la antigüedad no son como las obras literarias de hoy en día, ¿no? En donde uno puede encontrar vasta información del autor, de la editorial, pero dice aquí, porque el libro afirma dice, amados hermanos, que el libro no menciona a su autor, pero si comparamos el prólogo, o sea, la introducción de cada libro, nos podemos dar cuenta que es el mismo autor, y que ese autor, pues, es Lucas. Dice, no podemos afirmar que él escribió ambos libros. Dice, podemos afirmar que él escribió, ambos libros. Es el mismo autor, Lucas, médico e historiador griego. Entonces, el autor del libro de los Hechos y del libro de Lucas es Lucas, ¿no? El médico Lucas. Algo curioso, hermanos, que estaba viendo es, ¿por qué se le dice médico? ¿Alguien me podría decir? A ver, hermanos, ¿alguien podría decirme por qué le dicen Lucas el médico? ¿En qué parte de la Biblia lo dice? A ver, hermanos, ¿están conmigo? ¿Se fueron con el Señor? ¿Por qué decimos que Lucas era médico? Bueno, la respuesta está en la Biblia, ¿verdad? Dice Colosenses 4:14, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Entonces el texto menciona que Lucas era médico. Adicionalmente, las descripciones que hace Lucas respecto a algunos eventos, tanto en el Evangelio según San Lucas y en Hechos, usa términos que son médicos. Entonces, términos que los otros no usan. Ustedes saben que cada profesión maneja cierto tipo de definiciones de cada palabra, no usan términos. El abogado tiene su manera de expresarse, el ingeniero, usan cada uno su término de acuerdo a su profesión. Y han encontrado evidencias, tanto en Lucas como en Hechos, de que Lucas usa términos médicos, y también en la Biblia se le menciona como el médico amado, ¿no? Lucas. Amén. Continuemos. ¿Me están escuchando, hermanos? Sí, se la escuchamos, pastor. Destinatario, persona a quien es dirigido. Dice, Hechos fue dirigido al excelentísimo Teófilo, un cristiano de buena posición económica que posiblemente haya sido el patrocinador del libro. Y por intermedio de él, Lucas se dirige a los gentiles y a toda la iglesia cristiana en general. Bueno, respecto a Teófilo, es muy poco lo que se sabe, todo lo que se propone sobre él solo son suposiciones, no queda bien claro quién fue, por lo que le dice Lucas, excelentísimo Teófilo, da a entender, ¿no?, de que posiblemente fue un cristiano convertido al cristianismo, de buena posición, que posiblemente tenía un cargo muy alto dentro del Imperio Romano, y que pues Lucas le dedicó ese libro para darle a conocer, ¿no?, el cristianismo, que pues no eran los cristianos enemigos de Roma. Entonces,
hay muchas teorías respecto a Teófilo, ¿no? Su propio nombre también no está claro, porque algunos dicen que significa amado de Dios, otros a quien Dios ama, otros... bueno, he encontrado como 3 conceptos respecto a su nombre. Entonces, no queda claro quién fue este personaje, pero al parecer sí era una persona de eminencia, ¿no? De cierto poder económico, que muy posiblemente había tenido mucha cercanía con Lucas. Porque Lucas le dedica a él los 2 libros o destina a él los 2 libros que había escrito. Dice, redacción, fecha y lugar. Hechos de los Apóstoles fue escrito cerca del año 62 o 63 después de Cristo, en Roma, poco antes de la persecución a los cristianos por el emperador Nerón. Esa es la fecha probable. Como les digo y siempre les diré respecto a las fechas de la antigüedad, solo no se puede ser tan exacto en cuanto a las fechas por cuanto no hay registros precisos, ¿no? No hay un registro claro, incluso aun cuando nosotros hablamos respecto a las fechas, nos basamos a lo que otros han investigado y otros han visto, ¿no? Decirles que yo he ido allá a Europa y he constatado con mis ojos las evidencias fidedignas de la fecha, pues sería mentirles. Las fechas solamente son aproximadas y no son exactas. Y creo yo en casi ningún caso con relación a hace 2000 años, donde la historia es tan difícil de descifrar, ¿no? Autenticidad, certeza, verificación. La certeza de este libro ha sido demostrada con los descubrimientos de los papiros, papeles de plantas que se han conservado en Egipto. También existen restos arqueológicos de las fortificaciones del rey Herodes, el Coliseo de Cesarea, la planta de Atenas, el templo de Diana. Los padres de la iglesia lo mencionaron como auténtico. Varios restos arqueológicos están siendo hallados, ¿no? Y que dan fe de lo que sucedió en el libro de los Hechos. Hay restos arqueológicos que se mencionan en el libro de los Hechos y pues hoy han sido descubiertos, ¿no? La gran mayoría de libros fantasiosos que no tienen nada que ver con la realidad nombran sucesos y eventos difíciles de probar con la arqueología, o son sucesos que han sucedido en lugares donde es imposible de hallar. Pero el libro de los Hechos, mis amados hermanos, es un libro real que fue escrito en un lugar real, que es una historia real, que hubieron cristianos que vivieron esta historia y mis amados hermanos, la arqueología, pues lejos de contradecir lo que se relata en Hechos, más bien da fe de lo que se menciona en Hechos, ¿no? Esto, por ejemplo, es el Pantenón, dice, un templo de Atenas. Pablo predicó sobre el Dios no conocido en Atenas. Algunos filósofos se burlaron de él, otros fueron humildes y confiaron en Jesús. Entonces, aquí también es un lugar donde se menciona el libro de los Hechos, capítulo 17. Ahora, si usted me dice, pastor, ese es el lugar exacto, pues no sé, pero hay un lugar en Atenas que han descubierto y eso está ahí, ¿no? Evidenciando que sí ahí hubo un lugar donde la gente se reunía, como los atenienses, ¿no? Que les gustaba disertar, conversar, debatir. También están estas 2 fotografías, la calle derecha en Damasco. Ananías oró por Pablo, dice en la calle derecha, fue sanado, bautizado y lleno del Espíritu Santo. Luego al lado derecho tenemos, dice a Cesarea, donde Cornelio fue salvo y lleno del Espíritu Santo, ¿no? Y Pedro se maravilló, por cierto, al ver que los gentiles también se les había impartido el Espíritu Santo. Entonces, así como estas evidencias, hay muchas otras más en donde mis amados hermanos confirman lo que ya la Biblia había dicho de antemano, ¿no? Revelando lugares que la arqueología está demostrando hoy que existieron. Entonces el libro de los Hechos
es un libro real que tiene un sustento arqueológico. Propósitos, razones por las que se escribió. Mostrar que el cristianismo resucitó. Mostrar que el Cristo resucitado continúa su obra a través del Espíritu Santo, en y por medio de la Iglesia. Demostrar que el Espíritu Santo es la fuente de toda transformación, dirección y sostenimiento, tanto personal como social. Manifestar el continuo progreso del cristianismo como resultado del advenimiento de la obra del Espíritu Santo. Entonces aquí se nos presenta algunos propósitos por los cuales fue escrito Hechos, ¿no? Lo primero que se nos dice es mostrar que Cristo ha resucitado. Imagínense, si tan solo nos quedáramos con los evangelios y pasáramos de frente a Hechos, quedaríamos con muchas dudas. Y no sabríamos qué fue después de la resurrección, ¿no? ¿Qué pasó? No sabríamos del Pentecostés, no sabríamos de la obra que ahí se hizo y de la evidencia tan clara que dejó nuestro Señor acerca de su resurrección. Porque estuvo ahí con ellos estuvo ahí con ellos 40 días, donde les enseñó más acerca del reino. Yo creo que todos ahí quedaron convencidos plenamente en su corazón que Él resucitó. Y creo yo que aún hoy en día también nosotros, los cristianos del siglo XXI, estamos convencidos que Él ha resucitado. Entonces, Hechos nos da ese gran aporte, ¿no? Que mostrar que Cristo ha resucitado y su obra continúa a través del Espíritu Santo y por medio de su iglesia. Cuando mataron al Señor Jesús, dijeron, bueno, aquí se acaba todo. Lo que el diablo no sabía era que ahí más bien recién empezaba todo. Que esa llama que se encendió en Jerusalén iba a abrazar el mundo entero con el Evangelio. Y a lo largo de la historia, pues muchos corazones han sido llenos del Espíritu Santo y la obra del Señor ha continuado, ¿no? Y el libro de los Hechos nos da un relato de eso, ¿no? De los 30 primeros años de la historia de la iglesia cristiana. Dice, según demostrar que el Espíritu Santo es la fuente de toda transformación. Miren, mis amados hermanos, sin el Espíritu Santo no se puede hablar de iglesia. Porque esta batalla en la fe que libraron los cristianos en el libro de los Hechos, que libramos nosotros, es con la ayuda del Espíritu Santo. Y el libro de los Hechos tiene varios versículos donde menciona al Espíritu Santo y nos da a entender la importancia que tiene en la vida del creyente. También nos manifiesta el continuo progreso del cristianismo, ¿no? Imagínense, de Jerusalén llegaron hasta Italia, a Roma, predicando el Evangelio. Estaban cómodamente ellos en Jerusalén, ¿no? Hasta que vino la persecución y salieron disparados para el mundo entero. Bien, entonces esos son los propósitos. Versículo palabra clave. Dice, se encuentra en Hechos 1:8. La palabra clave es testimonio. Aparece 60 veces. Tema de lo que se trata. Dice, Hechos describe el testimonio de la iglesia cristiana primitiva. Entonces, mis amados hermanos, la palabra clave es testimonio. Y realmente, ¿no? Si nosotros quisiéramos resumir resumir el libro de los Hechos, en Hechos 1:8, pues se encuentra el resumen. Es el testimonio de la iglesia primitiva, ¿no? Ese es su gran aporte. Hechos nos hace entender cómo es que llegaron las iglesias a aparecer y cómo Pablo escribió a estas iglesias. Ese es el gran aporte que nos hizo, que nos hace el libro de los Hechos, ¿no? ¿Están conmigo, hermanos? Amén, pastor. Amén. Dice el resumen. Hechos refiere como los primeros seguidores de Jesús guiados por el Espíritu Santo. Difundieron la fe cristiana, partiendo de Jerusalén por toda Judea, luego hacia el norte por Samaria y después entrando en territorio no judío por Antioquía de Siria. Miren, mis amados hermanos,
empezó con un solo hombre, que era el Hijo de Dios, que llamó al arrepentimiento y creyeron en él, y estos fueron llenos del Espíritu Santo, y allí empezaron, dice, a partir de Jerusalén, en obediencia al mandato. Y me seréis testigos, dijo el Señor, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso es lo que vemos, ¿no?, en el libro de los Hechos. Luego dice, después, principalmente debido a la labor misionera de Pablo, el mensaje cristiano se extiende por Asia Menor y penetra en el mundo clásico, primero Grecia y luego Roma, capital del imperio. Es pues la historia de los principios del movimiento cristiano, que después se difundiría por todo el mundo occidental y con el correr de los siglos por todos los continentes. Miren, créanme que si en los días de Pablo hubiera habido el conocimiento de este lado del mundo, América, créanme que Pablo se subía a un barco y se venía a América. Pero no había ni el conocimiento ni la tecnología para poder llegar. Aunque dicen que, bueno, antes de Cristóbal Colón llegaron otros. Incluso se cree que hasta los hebreos llegaron a América. Pero bueno, lo cierto es que no era de común conocimiento que había otro continente, ¿verdad? Es más, el mismo que, según la historia, lo descubrió, murió sin saber que había descubierto un nuevo continente, ¿no? Cristóbal Colón. Pero lo cierto, mis amados hermanos, es que Pablo es el misionero por excelencia. No es el único, por cierto, hubieron otros que también llevaron el Evangelio. Quizás Pablo es a quien Dios escogió para mencionarlo en el libro de los Hechos y hablarnos de esa labor tan hermosa que es la labor misionera, ¿no? Pablo fue un hombre que realmente vivió para la obra y llevó el mensaje de salvación a todo el mundo que él conoció. Él difundió el Evangelio. Pablo, amados hermanos, llevó la predicación a Grecia, a Roma. Dice luego, después, este mensaje se difundiría por todo el mundo. Hoy, pues, mis amados hermanos, creo yo, el Evangelio ha llegado a cada continente, a cada rincón del mundo. Si hay todavía personas no alcanzadas con el Evangelio, son en aquellos países perseguidos, donde la fe cristiana es perseguida, y en aquellos lugares inhóspitos, ¿no?, en la selva, en las tribus nativas. Pero creo yo que en todo lugar donde hay democracia para hablar de Dios, el Evangelio ha llegado a cada rincón. Pero debemos orar, hermanos, para que el Evangelio sea predicado. Y eso es lo que quiere despertar Hechos en nosotros, ¿verdad? Hechos nos quiere volver a nuestras raíces. Luego dice, destaca este relato como personajes principales el apóstol Pedro y Pablo. Si ustedes leen el libro de los Hechos, se van a dar cuenta que Pedro empieza siendo el protagonista en la historia, pero poco a poco va perdiendo protagonismo y aparece Pablo, ¿no? Saulo, ¿no?, o Pablo, como quieran llamarlo. Pero el verdadero protagonista, dice, es el Espíritu Santo. Tanto Pedro como Pablo hicieron la obra, pero todos estaban bajo el poder, bajo la dirección del Espíritu Santo. Entonces, mis amados hermanos, el hombre fue un instrumento, pero el verdadero protagonista que obró detrás de ellos es el Espíritu Santo. Dice, la Iglesia teniendo como fundador y eterno fundamento a Cristo. Por toda razón, el Espíritu Santo se le menciona unas 50 veces en el libro de los Hechos. Entonces, mis amados hermanos, el libro de los Hechos, también podríamos decir que ahí está la evidencia de lo que el Espíritu Santo puede hacer por la Iglesia. Y lo más hermoso de todo, mis amados hermanos, es que ellos en 30 años aproximadamente evangelizaron a todo el mundo conocido por ellos. Llegaron a muchos lugares. Pese a las limitaciones, a los naufragios, al golpe, a las amenazas de muerte, a la persecución,
En tan solo 30 años, aquella iglesia creció y llegó hasta nuestros días. Y alabados a Dios por eso. Dice, el Espíritu Santo desciende poderosamente sobre los creyentes el día de Pentecostés en Jerusalén. Y desde entonces no cesa de guiar y fortalecer a la iglesia y a sus líderes en el curso de sucesos narrados en los Hechos. El mensaje cristiano primitivo se proclama en los sermones y en los acontecimientos registrados en el libro, muestran el poder ejercido por ese mensaje en la vida de cada uno de los creyentes y de la comunidad que ellos formaban. Si usted lee el libro de los Hechos, va a encontrar que estos cristianos realmente transformaban el lugar donde llegaban. O la gente se arrepentía o los perseguían. O los recibían o los votaban. Pero no, ellos no estaban lastimosamente como hoy estamos, ¿no? La iglesia de hoy está arrinconada, está, algunos lo llaman secularizada, ¿no? O sea, la iglesia tiene su mundo y el mundo tiene su mundo, o sea, cada quien ve su vida y el uno no influye en el otro. Es lamentable, hermanos, lo que estamos pasando, pero en el libro de los Hechos encontramos una iglesia en donde la comunidad donde ellos estaban, esa comunidad era sacudida, habían alborotos, había, amados hermanos, arrepentimiento, había persecución. Ese lugar no quedaba igual después de que los cristianos llegaron ahí. Y esto es lo que pasaba años atrás también, cuando el Evangelio llegó a nuestro país por primera vez. En muchos lugares trajo eso, ¿no? Pero hoy como que nos hemos acostumbrado a tener al mundo de vecino, pero ya no queremos ni llevarlo a la iglesia, ni hacer que se conviertan. Entonces, ¿qué es lo que tenía la iglesia de los Hechos? Tenía un mensaje poderoso, ¿no? Guiado a través del Espíritu Santo. Espero que sinceramente estas 2 semanas lean el libro de los Hechos. El día de hoy, amados hermanos, vamos a ver los primeros 7 capítulos, Dios mediante. Entonces, vamos a ver cómo es que Dios obra a través de su iglesia. El versículo clave de los Hechos es el programa. Dice el versículo clave de los Hechos. Expansión de la iglesia hasta Asia Menor. Entonces, Hechos nos presenta el cumplimiento del Señor, no lo que Él dijo, primero en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ellos, si usted lee el libro de los Hechos, fue realmente así. Fue realmente así. Entonces, ellos empezaron a hacer la obra en Jerusalén, luego empezaron a hacer en Judea, luego empezaron a hacer en Samaria, y así fue expandiéndose cada vez más. Y sigue la expansión, ¿no? Hasta Europa Oriental, estableciéndose iglesias en Grecia y Macedonia. Entonces, mis amados hermanos, en los últimos capítulos vemos, dice 22-28, el Evangelio expandido hasta Europa Occidental, específicamente la capital del mundo de aquel entonces. Mis amados hermanos, el Evangelio que empezaron a predicarlo en Jerusalén llegó y trascendió no solo el tiempo, no solo la distancia de Jerusalén, no solo el lugar, ¿no? Sino también la historia.
porque ese evangelio que empezó en Jerusalén llegó hasta nuestros días. Si nosotros le quitáramos el impacto que tuvo la fe cristiana en el mundo, nos quedaríamos con un mundo bárbaro, con un mundo cruel. Es lamentable que la sociedad de hoy quiera volver a eso, ¿no? Quiera volver a un mundo sin el cristianismo, ¿no? Es lamentable cuando escuchas que en Estados Unidos de cada 10 jóvenes, 2 nada más son cristianos o creen en Dios, los demás son agnósticos, son personas de otras creencias. Amados hermanos, Hechos, créanme, es un desafío para nosotros que nos enseña cómo llevar el evangelio. Aquí le resalté con letra roja. Dice, recuerden la referente a las fechas, no existe exactitud, por la cual el alumno, según la indicación del profesor, debe optar por la que más se adecue a la opinión del profesor del curso. Bien, aquí adelante nos mandan algunas fechas. Dice, contenido y cita bíblica, ¿verdad? Entonces, ahí está el contenido y la cita bíblica respecto a las fechas. Pero recordemos que ya en la separata se nos menciona que no hay exactitud. Esto es por la distancia que hay entre nuestros días y los hechos que sucedieron. Nos separan más de 2000 años. Entonces, el primer punto en cuestión dice ascensión de Jesucristo, 1.9, en el año 30 después de Cristo. Respecto a eso, yo he buscado esa información en algunos comentarios del libro de los Hechos y la gran mayoría pone el 30 y algunos ni siquiera se toman la molestia de poner la fecha, simplemente no lo consideran un punto en cuestión. Al parecer hay cierto consenso en algunos teólogos en que fue en el año 30, ¿no? Dando por entendido de que posiblemente el Señor Jesús no haya nacido en el año 0. Entonces, es lo que más o menos he investigado. Como les digo, respecto a las fechas, no hay exactitud. No hay exactitud. Entonces, Lucas dice, ¿no?, que el Señor Jesús empezó su ministerio a la edad de 30 años, pero eso habla de su edad, no está hablando del tiempo, ¿no?, del calendario. Entonces, también dice conversión de Pablo, ahí está la cita bíblica, y también está el año 33 después de Cristo, la primera visita a Jerusalén, en el año 9, capítulo 9, versículo 26. Bueno, toda esta información ustedes ya la tienen en su separata, y quizás van a encontrar otros comentarios que de repente pongan otras fechas, pero realmente pues no se puede ser exacto en cuanto a las fechas. Eso es lo que puedo decirles al respecto. Nosotros, peor aún en este lado del mundo, pues estamos más limitados a la información, ¿no? Porque es cierto, hay otras personas que de repente privilegiadas pueden tener acceso a cierta información, a evidencias más fidedignas, pero lo que aquí decimos es lo que otros han investigado y la gran mayoría, como les digo, coinciden en estas fechas. La obra del Espíritu Santo en los 20 capítulos de Hechos. Ahí está. El espíritu de promesa, el espíritu de poder, el espíritu de santidad, el espíritu de valor, el espíritu de juicio, el espíritu de orden, firmeza, evangelismo, el espíritu de regeneración, el espíritu de guía, el espíritu de profecía, el espíritu de liberación, el espíritu de misión, el espíritu de protección. Testimonio de la iglesia. El testimonio siempre unido a la sangre de los mártires. La iglesia primitiva, mis amados hermanos, al igual que hoy en día en los países perseguidos, donde los cristianos son perseguidos, la iglesia subterránea le llaman, ¿no? En ese lugar, mis amados hermanos, al igual que en el libro de los Hechos, el evangelio se siembra con sangre. Créanme que siempre al comienzo los cristianos han sido perseguidos, maltratados, mal vistos. Y es hermoso escuchar la declaración de Pablo cuando dice: ¿qué me separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, hambre,
espada, pestilente. O sea, para Pablo no había nada que lo pudiera separar del amor de Cristo. Y ese era el testimonio de la iglesia, ¿no? Que nada lo iba a separar de Cristo. Entonces, donde había persecución, amados hermanos, pues la iglesia era perseguida y daba su testimonio, pero siempre había aflicción, y eso es lo que el libro de los Hechos nos relata, ¿verdad? Al final la historia dice que Pablo y Pedro también fueron martirizados, no fueron dados pena de muerte por causa de su fe. El bosquejo dice las partes en que se divide el testimonio de la iglesia en su iniciación. También luego dice el testimonio de la iglesia en su transición, el testimonio de la iglesia en su expansión hacia Europa. Hechos es la continuación de la narración del Evangelio. Nos muestra cómo Cristo continuó obrando por medio del Espíritu Santo, estableciendo y extendiendo su iglesia. Entonces, mis amados hermanos, como les decía, Hechos es la continuación de todo, ¿verdad? De lo que es los evangelios. Es como un puente, como les decía la vez pasada, que nos conecta con las epístolas. Sin el libro de los Hechos no tendríamos tan claro con relación a las epístolas, ¿no? Sabríamos de las iglesias a las que Pablo se dirige, pero no tendríamos tanto entendimiento al respecto. Y lo más importante de todo, no sabíamos nada del Pentecostés, del bautismo del Espíritu Santo. Entonces, Hechos es muy, muy importante para nosotros. Y más aún todavía si somos pentecostales, ¿verdad? Hechos nos da esa firmeza de que hay una promesa en la que todos podemos participar, de ser llenos del Espíritu Santo. Bien, con eso terminamos, mis amados hermanos, lo que es el libro de la unidad 2. Bien, ¿están conmigo, hermanos? Amén, pastor. Bien, antes de pasar a la unidad 2, si hay alguna pregunta, si no, pasamos a la unidad 2, porque la unidad 2 es ya cuestionario, y ahí sí van a participar todos y vamos a tratar de responder, ¿no?, el cuestionario que nos han presentado. Mayormente son preguntas. Bien, dice... La unidad 3, mis amados hermanos. Pasamos a la unidad 3, si no hay ninguna pregunta. Bien, ¿pueden ver la pantalla, hermanos? Amén. ¿Alguien por favor me confirma? Amén, pastor. Bien, dice la iglesia en su inicio, dice Jerusalén, introducción. Antes de continuar con el estudio, dice, el alumno deberá leer bien los primeros 7 capítulos del libro de los Hechos. Para la lectura deberá elaborar un mapa de Judea en la época del Nuevo Testamento. Seguirá atentamente los lugares que menciona la Biblia, anotando eventos y personajes principales de cada lugar. Bien, entonces aquí sí pues todos tenemos que
tener a mano el cuestionario para poder ir respondiendo. Yo tengo aquí un mapa, hermanos. Esto es un mapa de las ciudades que se mencionan en el libro de los Hechos. Es más o menos así como eran en los días de nuestro Señor Jesucristo, como era en el día de los Hechos. Estas son casi todas las ciudades que se mencionan en el libro de los Hechos. Y ahí en el siguiente mapa, ahí está el mapa de Judea, ¿no? En los días de nuestro Señor Jesucristo. Bien, al final de la clase, hermanos, hoy día, si no me olvido, voy a pasarles la diapositiva para que ustedes puedan tener ese mapa, si no lo han conseguido todavía. Bien, eso es todo con relación a la unidad 3. Lo demás, ahorita lo tenemos que ver ya con la Biblia en mano. ¿Amén? ¿Han leído el libro de los Hechos, hermanos, en este tiempo? Amén. ¿Están conmigo? Dice, la fundación de la iglesia. Ese es el punto número 2 después de la introducción. Amén. ¿Lo tienen en sus separatas, en el archivo digital que tienen? ¿Qué página, pastor? ¿Qué página? La página 11. La página 11. Bien, aquí hay una pregunta. Dice, prólogo 1 del capítulo 1, versículo 1 al 5. Lee atentamente y responde. Dice, ¿qué les enseñó Jesús a sus discípulos acerca de la obra futura antes de su ascensión? ¿Tiene esto vigencia, actualidad para nosotros? Bien, ¿alguien puede leer Hechos del 1 al 5? Capítulo 1 del 1 al 5. Ya vamos a tener un receso, ahí voy a bajar la relación de los que están presentes para yo mismo designarles, porque yo ahorita no puedo visualizar quiénes están presentes, voy a intentarlo. Pastor, Hechos del 1 al 5. A ver, Hechos del 1 al 5. ¿Dice, han encontrado la página 11? En el PDF que he enviado, pastor, sí, estoy en la página 11. Ya. En la unidad 3 dice, en el punto 2, 2.1, prólogo, ahí se nos pide que leamos atentamente Hechos 1, del 1 al 5, y luego se responda, ¿no? ¿O quién puede responder la pregunta que les enseñó Jesús, dice, a sus discípulos acerca de la hora futura antes de su ascensión? Pero si hay alguien que pudiera leerlo, por favor, sería mejor. Ya, pastor, yo le leo. Hechos, capítulo 1, del 1 al 5, dice. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apreciándoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Gracias, hermano. Bien. La pregunta que se nos hace, ¿tu nombre, hermana? Milka Pulido, pastor. Gracias, hermano.
La pregunta se nos hace, ¿qué les enseñó Jesús a sus discípulos acerca de la obra futura antes de su ascensión? ¿Cuál es la enseñanza que Jesús les dio antes de su ascensión? Esperar la promesa del Espíritu Santo. Amén. Esa es lo que le dice el Señor, ¿no? Les dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, mis amados hermanos, ¿cuál es la enseñanza que Jesús les dio? Que tenían que esperar. Esperar para que sean bautizados en el Espíritu Santo. Amén. Ya, ahora la siguiente pregunta que se nos hace es, ¿tiene esto vigencia, actualidad para nosotros? ¿Qué dicen ustedes? ¿Esto tiene vigencia hoy? Créanme que de aquí en adelante van a tener que participar. No es necesario que activen su cámara, solamente podrían activar el audio para responder. Pero sí, por favor, tienen que participar. Casi todas las demás clases van a ser participativas. Y no hay mucho que exponer. A ver, ¿qué piensan ustedes del bautismo del Espíritu Santo, mis amados hermanos? No he tenido tiempo para leer los trabajos que han hecho. A ver, díganme, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Tiene vigencia hoy? Hoy nosotros debemos buscar también ser llenos del Espíritu Santo. Amén, pastor. A ver, hermano, su nombre, por favor. Gianmarco Vargas. Pastor, quería hacer una pregunta. A ver, dígame. La Biblia dice que en el libro de los Hechos que estaban esperando para que viniese el Espíritu Santo, pero luego más adelante la Biblia también enseña que estaban predicando y no me acuerdo el versículo donde exactamente menciona, pero dice que habían recibido a Jesús, pero no habían recibido al Espíritu Santo. ¿Cómo se escribe, pastor? Ya, usted ha encontrado un pasaje en donde se dice que habían recibido a Jesús, pero no habían recibido al Espíritu Santo. Así es, y Pedro ora por ellos para que reciba el Espíritu Santo. Sí. Miren, mis amados hermanos, no quisiera entrar en un debate interminable, pero lo cierto es que les voy a decir mi postura al respecto, ¿ya? Y la cual creo yo, si es pentecostal, va a compartir conmigo. Yo creo que la conversión es algo donde uno se arrepiente y recibe el Espíritu Santo, pero que el bautismo del Espíritu Santo es la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Recordemos que en los evangelios encontramos un pasaje en donde Jesús le dice, sopla sobre sus discípulos y les dice, reciban el Espíritu Santo. Pero no habían recibido el bautismo, la llenura, la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, yo pienso que aquellos convertidos ya habían recibido la salvación, pero no la llenura del Espíritu Santo. Entonces, para algunos, tanto el bautismo, la llenura del Espíritu Santo y la conversión son una misma cosa. Para nosotros, los que compartimos ser pentecostales, creemos que la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, es un suceso en la vida del creyente que marca un antes y un después. Es aquello que te da el poder de Dios para poder predicar su palabra, para que Dios sobre milagros y sanidades, ¿no? A través de esta persona. La evidencia son hablar en nuevas lenguas, amor por los perdidos, en fin. Eso es lo que pienso, lo que veo que es lo correcto, ¿no? Como les digo, si hay alguien que quiere privarse de esta bendición de ser bautizado en el Espíritu Santo y cree que con su conversión ya lo ha alcanzado todo,
bueno, está bien, tampoco peca, solo que se pierde de una gran bendición, ¿no? Si hay algo que ustedes van a encontrar en los libros de historia de la iglesia, es que fueron los pentecostales los que creían en el bautismo del Espíritu Santo, que mayormente fueron los que sacudieron a la sociedad que los rodeó, ¿no? En las asambleas de Dios, por ejemplo, nace en medio de un avivamiento. Entonces, para nosotros, la conversión es un suceso, es un evento, pero el bautismo del Espíritu Santo es otro evento. Eso es lo que yo podría responderle, hermano. Pero más que eso no podría decir. No podría decir. Si hay otra, bueno, la respuesta, hermanos, para ya irnos al receso. Pastor, una consulta. A ver, diga. Pastor, ¿es necesario el bautismo del Espíritu en la vida de un cristiano? Mire, mi amado hermano, para ser salvo solo se necesita creer en Jesucristo y arrepentirse. Pero si usted quiere hacer la obra eficazmente, si usted quiere llevar una vida cristiana en victoria, es necesario ser lleno del Espíritu Santo. Es necesario cada día buscar más de Dios, ¿no? Y para que esa llenura venga a nosotros. Yo, hermanos míos, anhelo en mi corazón cada día más de Dios. Y como le digo, para ser salvo solo hay que creer y hay que recibir a Cristo en nuestras vidas. Pero creo que si queremos hacer la obra eficazmente, es bueno, ¿no? Es bueno buscar el bautismo del Espíritu Santo. Alguien comparó esto como comparar a un sereno con un comando, ¿no? Si tú mandas a un sereno a poner orden a un mercado, pues por ahí que lo agarran y lo golpean, pero si tú mandas a un comando del ejército, te aseguro que va a inspirar más respeto. Entonces alguien comparó algo así, ¿no? El cristiano convertido sin el bautismo del Espíritu Santo, pues es alguien que no está haciendo uso de todas los dones que ha dejado Dios, ¿no? De toda la armadura que ha dejado Dios a través de su Santo Espíritu, para que podamos hacer la obra eficazmente. Esa es mi opinión, hermano, al respecto. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Amén. A ver, hermanos, ¿ustedes qué piensan? ¿Necesitamos del Espíritu Santo o no? El bautismo del Espíritu Santo. Miren, yo estoy escuchando solamente 3 o 4. Yo no sé si los demás han prendido el celular y se fueron para otro lado o están conmigo. ¿No, pastor? Bien, entonces, miren, Pastor. ahorita vamos a entrar en un proceso. Pastor. Dígame, hermano. Dígame. Quería contestarle la pregunta. A ver, díganos usted. Su A mi opinión. modo de parecer, pastor, el Evangelio de Jesucristo generalmente es para los gentiles. Porque usted sabe que los que son de pueblo de Israel son islamitas, ¿no? Entonces, en las iglesias pentecostales se enseña bastante lo que es el bautismo del Espíritu Santo. O sea, se practica lo que dice Hechos. No. Cuando una persona es nueva en el Evangelio, lo que busca más es aprender de Dios mediante las enseñanzas, en la palabra. Pero cuando tú llegas a ser llenado por el Espíritu Santo, ser bautizado por el Espíritu Santo, Dios te da una fuerza interna para que tú le busques más. Ya tienes más pasión para Jesús. Igual que con los apóstoles, ¿no? Cuando le vino el Espíritu Santo, dice que adquirieron poder. Entonces, ¿para qué? Para predicar la palabra del Señor. Entonces ellos ya no tienen miedo a nada, ni a la muerte, ¿no? Porque ya saben, como dijo Pablo también, ¿no? El vivir es ganancia, el morir prácticamente ir a la vida eterna. Y para mí, pastor, es aplicable en estos días 100% el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, hermano. Entonces, vamos a tener un receso, mis amados hermanos, y sí, ¿no? El bautismo del Espíritu Santo es importante. Recuerde que 50 días antes teníamos a un Pedro temeroso que estaba negando al Señor Jesús, pero después de ese suceso en la vida del creyente de Pedro, ¿no? De la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, Pedro se para y dice, no, ustedes han crucificado a Jesucristo y proclama a Cristo como su Señor. Entonces vemos un cambio radical, ¿no? En él aún, dice, se les abrió el entendimiento para que pudieran entender las Escrituras.
Entonces, eran gente sin formación rabínica, no tenían formación teológica, pero, amados hermanos, usted vamos a ver bien en el libro de los Hechos, que estos hombres hablaron con sabiduría, inspirados por el Espíritu Santo. Bien. Vamos a tener un receso, mis amados hermanos, que pasen en 10 minutos las preguntas y continuamos. Amén. Dios los bendiga. Amén. ¿Bien, pastor? Bien. Bien, ahora sí tengo la relación, hermanos. Y bueno, todos vamos a tener que participar. Amén. Y juntos llegamos a una conclusión sobre cualquier asunto. Pero sí, la clase va a ser participativa, como les había dicho. Y creo que todos hemos sido bendecidos con el privilegio de poder hablar. Amén. Amén. ¿O hay alguien que nació mudo? Estoy hablando con futuros ministros, y créanme que para mí esto es más nuevo que para ustedes. Pero bueno. 2.2 en la página número 11, ¿lo tienen? Amén, pastor. Ya, dice ahí, leamos del 6 al 11. A ver, voy a pedir a nuestra hermana, aquí lo tengo, a nuestra hermana Chaca Jiménez Mari Elizabeth. ¿Está presente? O vamos a las preguntas. Y respondemos. Pero si de repente damos hasta las 9, si participan rápidamente. Ahora está nuestra hermana Mari. A ver, nuestro hermano siriaco inocente Luis Darwin. Amén, pastor. ¿Está presente? A ver, hermano, léanos por favor del 6 al 11 Hechos. Hechos capítulo 2, del 6 al 11, pastor. No. Estamos en el 2.2, la ascensión de Jesús. Hechos capítulos 1, del 6 al 11. Amén, pastor. A ver, léalo, por favor, hermano. Dice la palabra del Señor. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén, pastor. Amén, gracias, hermano. Bien, aquí tenemos una pregunta, hermanos, en el 2.2 dice,
¿qué se dice en estos versículos acerca de la soberanía de Dios? El Padre, la virtud de Dios, el Espíritu Santo, la actividad de Jesús, el Hijo de Dios. Bien, es una pregunta, dice el primer punto, ¿no? ¿Qué se nos dice en estos versículos acerca de la autoridad de Dios? ¿Qué se nos dice, mis amados hermanos, acerca de la autoridad de Dios? A ver, voluntariamente, antes que yo empiece a pedir que participen. ¿Qué se nos dice en el versículo? Esta respuesta debe de ser hecha de acuerdo a lo que dice el versículo del 6 al 11. A ver, ¿alguien? Pastor. ¿Nombre, por favor? Gianmarco Varela. Gianmarco. Gracias, hermano, por ser activo en la clase. A ver, dígame, hermano. Creo que, en mi opinión, la Biblia dice, ¿no?, que Jesús les dijo en el versículo 7, no os toca a vosotros saber los tiempos y las razones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Y algo que debemos entender, creo yo, que Dios es soberano y Él hace todo lo que Él quiere, se podría decir, ¿no? Y lo que Dios nos ha revelado es lo que nosotros debemos entender y aprender y enfocarnos más bien en la tarea que Él nos dejó. A veces nos enfocamos tanto en cuándo sucederán tales cosas, cuándo será el fin del mundo. Hay muchos que se dicen que se encierran tanto en querer saber cuándo vendrá Jesucristo, pero dice Jesús, no nos toca saber a nosotros los tiempos. No, hay algo sí que Dios nos ha mandado y es cumplir la gran comisión. Amén. En eso Gracias, hermano. Sí, creo que se nos deja bien en claro que Dios es soberano en lo que Él hace. Amén. Y a nosotros solo nos toca confiar en lo que Él hará. No nos toca a nosotros cuestionar lo que Dios hace. Lo siguiente que se nos dice dice, si toda la historia de este libro fluye de estos hechos, ¿están estos hechos transformando su vida? A ver, cuando ustedes han leído el libro de los Hechos y pueden ver ustedes el obrar de Dios en estos cristianos, y si hay algo, como les digo, que a mí me ha impactado bastante al leer el libro de los Hechos, es también cómo ellos, después de haber sido azotados por causa del Señor, salen de ese lugar gozosos de haber sido tenidos por dignos, por padecer por causa del Señor, ¿no? Entonces, para mí eso fue algo que me impactó bastante, ¿no? Yo no sé si está teniendo ese mismo impacto en el libro de los Hechos en la vida de ustedes, o cuál es lo que en estos versículos, ¿no?, ustedes pueden encontrar que les haya gustado más o les haya impactado en sus vidas. Pastor, buenas noches. ¿Tu nombre, por favor? Lourdes León. Dígame, hermana. A ver, bueno, rescato bastante de estos pasajes de que cuanto más se les perseguía a los discípulos o a los seguidores de Cristo, cuanto más se les trataba de hostigar, de querer matar y todo esto, entonces ellos más se esparcían, salían, ¿no?, por diferentes lugares, escapando. Ahora, sucede que esto también tenía un propósito, porque a lugares que llegaban, tal vez escapando, seguían predicando la palabra del Señor. De esa manera, el Evangelio se iba difundiendo más a diferentes lugares del mundo. Entonces, dice, ¿no?, la palabra en el versículo 8 de que van a ser testigos ustedes en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Ahora, entonces, esa palabra se va cumpliendo y hasta hoy en día, ¿no?, el Evangelio va llegando hasta los lugares más remotos, más recónditos. Y también dice la palabra que cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Bueno, al parecer, digo yo, de que el bautismo del Espíritu Santo tiene un propósito, ¿no?, y grande, y es de que cuando llega a la vida del ser humano, el bautismo del Espíritu Santo, lo que va a pasar es que va a predicar aún más la palabra.
y con denuedo, ¿no? Entonces ese es el propósito del bautismo del Espíritu Santo. Eso quería comentar. Amén. Sí, yo creo que esa expansión del Evangelio hecha por los apóstoles que fueron llenos del Espíritu Santo, los cristianos que fueron llenos del Espíritu Santo, es lo que más impacta, ¿no?, en el libro de los Hechos. Bien, pasemos al punto 2.3. Dice, la espera del bautismo del Espíritu Santo. Bien. Eso está en el capítulo 1 del 12 al 26. Estoy viendo el tiempo, hermanos, que si leemos todos los pasajes, de repente no nos va a alcanzar el tiempo. ¿Les parece bien si vamos a las preguntas y tratamos de responder ya viendo nuestras Biblias? Amén, está bien, pastor. Sí, para avanzar, amén. Bien, entonces la pregunta es, y para la próxima clase, hermanos, hay que ir leyendo la unidad 4, la unidad 3, lo que pide la Biblia, el texto que tenemos que leer en la Biblia, por favor. Estas 2 semanas sí o sí tenemos que acabar de leer el libro de los Hechos. Entonces, no hay otra preocupación en esta semana que tenemos que leer el libro de los Hechos. Bien, dice la pregunta en el 3. ¿Qué cosas hicieron los discípulos durante este periodo de espera? Son 2. ¿Puede usted sugerir alguna razón para ello? Bien, dice, durante este tiempo los discípulos hicieron 2 cosas. ¿Cuáles fueron las 2 cosas que hicieron según el pasaje, capítulo 1 del 12 al 26? ¿Qué fue lo que hicieron, mis amados hermanos? ¿Alguien puede responder? Permanecieron en oración, pastor. Muy bien, eso es una de las cosas. ¿Su nombre, por favor? Gianmarco. Hermano Gianmarco. A ver, otra persona que no haya participado aún, que pueda decirme la siguiente cosa que estaban haciendo. Buscaron al sucesor de Judas. Bueno, creo que, a ver. Sí, también, ¿no? ¿Está en el pasaje? Sí. Bien, ¿su nombre, hermano? Javier Hidalgo, hermano. Javier Hidalgo. Gracias. Entonces, la oración siempre ha sido como les digo, una práctica muy amada por los cristianos, ¿verdad? Creo que todos nosotros, y más aún ustedes que anhelan el ministerio, necesariamente tenemos que practicar la oración. Luego dice, ¿qué cosas hicieron los discípulos durante este periodo de espera? Son 2. ¿Puedes, dice, sugerir alguna razón para ello? Bueno, la oración es porque buscaron al Señor, ¿no? Y también el mismo texto nos relata por qué buscaron al sucesor de Judas. Luego dice, compare a Judas, especialmente los versículos 16 y 17, con los hermanos de Jesús. Versículo 14, y con lo que se dice en Juan 7:5. ¿Qué advertencia le da y qué estímulo? A ver, ¿alguien puede leer Juan 7:5? Por favor. Está al lado nada más. Amén, pastor. Léalo, por Juan favor. 7:5. Porque ni aun sus hermanos creían en él. ¿Solo el 5, pastor? Sí, el 7:5. Ya, dice, ya hemos escuchado el 7:5. Ahora, la pregunta lo que aquí se nos dice es, compare a Judas, especialmente los versículos 16 y 17, con los hermanos de Jesús y con los que se dice
con lo que dice en Juan 7:5. ¿Qué advertencia le da y qué es estímulo? Bueno, a ver cómo relacionamos esto, ¿no? A ver, ¿alguien tiene una idea? Miren, mis amados hermanos, nosotros tenemos que... A ver, ¿alguien tiene? En el 17 de nuestra Biblia dice, y estaban... En el 16:17 dice, varones hermanos, era necesario que cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo había hablado antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Y también en el 14 dice, estaba ahí María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Al parecer, mis amados hermanos, los hermanos de Jesús al comienzo, tal como lo dice la Biblia, no creyeron en él. Pero después sí creyeron en él, ¿verdad? Y se arrepintieron y posiblemente, mis amados hermanos, pues fueron salvos. Entonces, es triste si lo comparamos con Judas, ¿no? Judas aparentemente creyó en Jesús, aparentemente andaba con él, estaba con él, pero, pues mis amados hermanos, él mismo encabezó la traición a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Estimó su vida por dinero, lo cambió a su Señor, aunque luego arrepentido, pero no cambiado, ¿no? Judas en realidad se ahorcó, no buscó misericordia. Terrible la vida de este hombre, porque estando tan cerca de Dios, tan cerca del dador de la vida, escogió el camino de la perdición. Entonces es caso contrario los hermanos de Jesús, ¿no? Que crecieron con él también, que estuvieron con él y que fueron incrédulos con relación a su deidad, con relación a su obra redentora, pero que luego pues encontramos que en el libro de los Hechos estaban totalmente convertidos, creyendo en Jesús, tanto María como los demás creyentes. Amén. Dice la venida del Espíritu Santo, 2.4. Dice, ahí en el 2.4, pueden ver, hermanos, en sus separatas. Dice, se dan 3 señales en relación con la venida del Espíritu Santo. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las 3 señales con relación con la venida del Espíritu Santo, hermanos? Esto está en Hechos, capítulo 2, del 1 al 13. ¿Cuáles son las señales de la venida del Espíritu Santo? A ver, eso está fácil, ¿eh? Quienes todavía no han participado, por favor. A ver. Pastor, el hablar en diversas lenguas. A ver, ¿quién está hablando por ahí? Primero, ¿quién dijo? Teodoro González. Su nombre, por favor. Teodoro González. Teodoro González, Gina. Gina. A ver, dígame, hermana, ¿cuáles son las señales? El viento recio, el hablar en diferentes lenguas, el estruendo del cielo. Amén. Estruendo del cielo. Miren, mis amados hermanos, el viento y dice las llamas como de fuego, ¿no? Lenguas como llamas de fuego. Un escritor decía, si mezclamos el fuego y el viento, o sea, el fuego y el oxígeno, ¿qué es lo que va a producir? Un incendio, decía este escritor. Y eso es lo que sucedió en el libro de los Hechos, ¿no? Realmente esa llama se incendió en los corazones de los creyentes. Claro, estamos hablando de una manera simbólica, pero esa llama que se incendió ahí siguió hasta nuestros días. Entonces, ahí están las señales, ¿verdad? Luego dice, expresa en una forma simbólica lo que el Señor había dicho con palabras y compare 1.8, que la venida del Espíritu Santo traerá consigo el poder, la proclamación inspirada y el testimonio universal. ¿Qué propósito Dios le dio al Espíritu Santo como tarea? ¿Cuál fue la reacción de los discípulos, la multitud y los burladores ante la venida del Espíritu Santo?
¿qué cree que hubiese sido, cuál cree que hubiese sido su reacción? A ver, hay varias preguntas que se nos plantea ahí, ¿no? Bien, vamos por partes. ¿Qué propósito Dios le dio al Espíritu Santo? O sea, ¿cuál fue la finalidad de la venida del Espíritu Santo? Según el pasaje que ahí se consigna, 2 del 3 al 13. Capítulo 2 del 3 al 13. ¿Qué función Dios le dio al Espíritu Santo? A ver, ¿quién puede decirme, por favor? Estas son preguntas fáciles, hermanos. ¿Su nombre, por favor? Milka Pulido, pastor. Dígame. Del Consolador. Ya. ¿Qué más? Sí, el Espíritu Santo trajo consuelo, pero también, mis amados hermanos, como dijo el Señor, dice, y recibiréis, ¿qué cosa? Y ahí también se nos pide que veamos el versículo 8. Y recibiréis poder. Poder. Amén. Amén. Entonces, dice, ¿cuál fue la reacción de los discípulos? Primero, ¿cuál fue la reacción de los discípulos, de los creyentes? Ellos empezaron a hablar en nuevas lenguas, ¿verdad? En nuevos idiomas. De pronto, este grupo de personas que estaban ahí, en su gran mayoría nativos del lugar, nacidos y crecidos ahí, empezaron a hablar en más o menos, se cree, como 15 idiomas diferentes y hablaban las maravillas de Dios. Luego dice, los burladores ante la venida del Espíritu Santo. ¿Cuál fue la reacción de los burladores? ¿Qué decían ellos para los que hablaban en lenguas? Están llenos. ¿Qué decían? Lleno de amor. Están llenos de monstruos, ¿verdad? Y si nosotros hubiéramos estado ahí, ¿qué hubiéramos dicho? Siendo cristianos quizás hubiéramos estado ahí hablando en lenguas, y siendo mundanos quizás hubiéramos actuado de la misma manera, ¿verdad? Como muchos nos llaman locos. Sí. Los aleluyas. Bien, mis amados, continuemos. El discurso de Pedro en Pentecostés. 2.5. ¿Amén? ¿Lo tienen? ¿Cuáles son los 3 pasajes del Antiguo Testamento que Pedro cita en su discurso? ¿Y qué hechos del Evangelio apoya con ellos? ¿Qué podemos aprender de esto? Del 14 al 16, capítulo 2, Pedro cita en su discurso, dice, 3 pasajes del Antiguo Testamento. A ver, ¿quién puede leer esos 3 pasajes? ¿Qué capítulo, pastor? Del 14 al 16, ahí hay 3 pasajes que el apóstol Pedro cita en su discurso. A ver, busquen. Está ahí a manito, como dicen, ¿no? Y empieza diciendo, ¿no? A ver, ¿quién lo puede leer? No lo escucho bien, hermano. ¿Lo escucha? Ya, ahora sí, a ver. Amén. Hablan sobre lo que fue dicho en el profeta Joel, donde dice en el 16, dice, mas esto fue dicho por el profeta Joel. En el 17 dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos tendrán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Amén. Pastor,
A ver, dígame su nombre, por favor, del que ha leído y de usted. Jaime Soto. ¿Cómo se llama? Jaime Soto. Carlos Julca Soto. Jaime. ¿Cómo me dice, hermano? Disculpe. Jaime Soto, pastor. Jaime Soto. Ya. Sí. ¿Usted, hermana, cómo se llama? Yadira Cuello. Yadira. Dígame, hermana. Lo que el hermano Jaime estaba diciendo se encuentra en Joel 2:28 al 32. Ese es el primer pasaje. El segundo habla de David, que se encuentra en Salmos 16:8 al 11. Y el otro pasaje es Salmos 110:1. Muy bien. Bien, hermanos. Entonces, ahí está. Ahora, nosotros, ¿qué podemos aprender de esto? ¿Qué podemos aprender de esto nosotros, hermanos? Que Dios cumple su promesa. ¿Qué más podemos aprender de esto? Pastor, también cuando nos toque predicar a las personas, con toda certeza, ¿no? Sabiendo que la Biblia es inerrante, es infalible, podemos predicar la palabra también citando textos bíblicos, ¿no? Sabiendo de que es real, pues, ¿no? Todo lo que está escrito. Sí. Una de las formas en que se hacía el canon bíblico es precisamente que el libro en cuestión tenía que citar al Antiguo Testamento. Y el libro de los Hechos, mis amados hermanos, si ustedes leen la defensa de Esteban, van a encontrar que Esteban casi resume todo el Antiguo Testamento en su discurso. Si no lo hubieran apedreado, quizás nos hubiera dicho algo más también del Nuevo Testamento, pero en la Biblia, hermanos, en el libro de los Hechos encontramos que los apóstoles, los cristianos, hablaban y citaban mucho la Biblia, y eso es algo que nosotros también debemos tener en cuenta, ¿verdad? Nuestros sermones deben estar nutridos fuertemente con la palabra del Señor. Luego dice también, hermanos, amados hermanos, luego dice el 2.5, ¿no? Luego dice, ¿qué características muestra Pedro en su dedicación? Recuerda cuál había sido su actitud 8 semanas antes. ¿En qué radicó el cambio? ¿Se puede aplicar esto a nosotros? Ahora, ¿alguien puede, amados hermanos, y una pregunta bien fácil, ¿alguien puede decirme por qué Pedro 50 días antes estaba temblando de miedo y negando a Jesús, y después estaba proclamando que Cristo era su Señor, exponiendo su vida a la muerte? ¿Cuál fue el suceso que cambió su vida? A ver, ¿quiénes no han participado? Pastor, el tema es el Espíritu. Dígame, hermano. De que recibirían poder, ¿no? Para poder predicar con denuedo. Y había recibido el bautismo del Espíritu Santo. Amén. ¿Su nombre, hermana? León Rojas Lourdes. Lourdes, hermana Lourdes. Miren, hermanos, yo ahorita estoy apuntando y yo veo que a la participación, gracias a los que participan, a los demás no sé cómo vamos a hacer, hermano, que los voy a llamar personalmente por teléfono para conversar, o cómo hacemos. A ver, traten de participar todos, por favor, ¿ya? La clase va a ser participativa de aquí en adelante, porque hay un cuestionario, hermanos. Yo tengo aquí la separata y ustedes la tienen en digital también, yo también la tengo. Entonces, tenemos que participar, porque son cuestionarios, ¿no? Sería bueno todos respondamos y aportemos, porque de lo contrario no vamos a poder aprender. Dice, la primera iglesia, 2.6. La primera iglesia cristiana, eso está del capítulo 2, del 37 al 47.
Amén. Luego dice, ¿cuál es la oferta doble que se hace en el versículo 38? ¿Y qué condición hay para cumplir? ¿Qué condición hay que cumplir para obtenerla? A ver, ¿quién puede leer el versículo 38? Amén, hermano. Amén, pastor. A ver, léalo, por favor. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces la oferta que nos da es justamente para recibir el perdón de nuestros pecados y para poder recibir el Espíritu Santo, primero tenemos que arrepentirnos y bautizarnos, ¿no? Eso es lo que nos dice el versículo. Gracias, hermano. ¿Su nombre, por favor? Nelcy Pulido, pastor. Amén. Dice, mis amados hermanos, en el versículo 38, lo que ha leído nuestra hermana, ¿no es cierto? Se nos presenta ahí, dice, arrepentíos y bautícese. ¿Y cuál es la promesa que se va a recibir? El perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Entonces, vamos bien hasta ahí. Luego dice nuestra separata, otra pregunta tenemos. ¿Qué rasgos eran notables en la vida de estos nuevos creyentes y en la vida de la iglesia primitiva? ¿Cuántos de estos son parte de su experiencia? Ya. ¿Qué rasgos eran notables en la vida de estos nuevos creyentes? Eso podríamos verlo desde el 43 en adelante, ¿verdad? O unos versículos antes también, ¿no? A ver, menciónenme ustedes algunos rasgos, hermanos, de la vida de estos nuevos creyentes. A ver, díganme, hermano. Amén. Comían juntos, compartían juntos todo, pastor, y eran más amables las personas que tenían la conversión. Amén. ¿Qué más? Pastor, incluso vendían sus propiedades. A ver, el primero que me dijo su nombre, por favor. Inocente Quito. Ya, el siguiente, ¿quién, hermano, usted qué me iba a decir? También vendían sus propiedades y bienes para repartir a todos según la necesidad que tenía cada uno. Amén. Miren, mis amados hermanos, el perfecto comunismo en el mundo no existe, ya, pero en la Biblia sí encontramos ese tener las cosas en común, ¿no? Los comunistas de la historia, como Stanley, Mussolini, el cubano, ¿no? Fidel Castro, aún viendo más cerca, ¿no? Hugo Chávez, prometieron igualdad, sociedad, riqueza para todos, pero en realidad hundieron a sus países en la miseria. Pero un hombre llamado Jesucristo enseñó el verdadero compartir, el verdadero comunismo, de tener las cosas en común, no basado en el interés propio, sino en el amor. Y eso es lo que encontramos en el libro de los Hechos, ¿no? En este pasaje, que dice, perseveraban en la doctrina y tenían las cosas en común. Había temor en las personas. En fin, ahí está, amados hermanos, una descripción preciosa de lo que fue la iglesia de los Hechos, ¿no? Que dice, tenían todas las cosas en común, vendían sus propiedades y las ponían a los pies de los apóstoles. También se nos dice, mis amados hermanos, en otro también se nos relata, ¿no? Bueno, que esto hacían los cristianos. Entonces, mis amados hermanos, la pregunta que se nos hace luego dice, ¿cuál de estas son parte de su experiencia? ¿Ha habido alguna experiencia en nosotros respecto a esto? ¿Ha habido algún cambio en nuestras vidas al encontrarnos con la palabra de Dios y que ha reformado nuestros valores? Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que todos, cuando hemos venido a Cristo,
nuestros valores han sido cambiados, ¿no? Yo, por ejemplo, era una persona impía, mundana, malvada, egoísta, mentiroso y todo lo que usted quiera. Pero al venir a Cristo, el corazón se ablanda y eres capaz de compartir, de ayudar, de dar. Y creo yo eso es lo que Cristo hace en nuestras vidas. Amén. Amén, pastor. ¿O alguna experiencia personal breve que alguien quisiera contar, que ha sido cambiado su vida? Breve, por favor. Pastor, buenas noches, Diga. ¿me oye? Su nombre, por favor. Risa Luciano. Perdón. Risa Luciano. Diga, hermana Risa. Bueno, con respecto a la pregunta anterior, creo que la actitud de los cristianos que ya recibieron el Espíritu Santo es notorio. Nos dice que después de todo ello, vinieron 3,000 personas más, y lo que yo puedo observar o puedo ver lecturando los versículos es de que hay unión. O sea, las personas demostraban ese apoyo a las otras personas que recién estaban llegando a ellos, a congregarse con ellos. Y eso es lo que demuestra unión, y pues ellos ya servían y no esperaban ser servidos. Y eso es lo que nosotros debemos hacer hoy en día también como iglesia. Yo creo que si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, es el mismo Espíritu Santo quien va a moldear en nuestros corazones, nuestro comportamiento, y por lo tanto vamos a demostrar a las demás personas que no creen en Dios de que es aceptable de que ellos vengan a congregarse. Y eso es lo que resalta, la unión. Gracias. Amén. Gracias, hermano. Sí. Alguien dijo, la iglesia tiene que ser un pedacito de cielo para el impío, un lugar de primeros auxilios. Bien, continuemos, dice. El punto 3, la contradicción de la iglesia. Esto está en 4.23 y el 6.6, ¿verdad? Dice, la sanidad de un cojo. Es del 3, versículo 1 al 10. Dice, la sanidad física de un cojo de nacimiento es una demostración del poder de Dios. Además, es un cuadro de las verdades espirituales del Evangelio de Salvación. Observe bien los siguientes puntos. Coloque los versículos que les correspondan. Dice, la necesidad del hombre. ¿En qué versículo está? En el versículo 2. ¿Perdón? En el versículo 2. Bien, ahí se nos menciona al versículo, perdón, al hombre, ¿no? Ya va a acabar. Ya, la necesidad de fe, ¿en qué versículo está? En el versículo 3. Muy bien. Luego también está la importancia del testimonio personal. ¿Dónde está? El versículo 6. Bien, el 6 dice, mas Pedro dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo. Es interesante, hermanos, un día un cura le decía a un monje, ¿no? Nosotros no podemos decir como Pedro, no tengo ni oro ni plata, porque nosotros tenemos dinero, decía, riqueza, dinero, decía el cura. Y el monje le dice, bueno, pues, pero tampoco podemos decir a un cojo, levántate. Se han invertido las cosas hoy en día. Bien, la seguridad es la salvación. ¿En qué versículo lo vemos? Yo pienso que en el versículo 8 dice, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y alabando, y saltando y alabando a Dios. Mire, usted va a conocer personas que van a recibir bendición de Dios, pero no necesariamente van a mostrar señales de ser personas salvas. Pero hay personas que sí reciben una bendición, una gracia de Dios, una sanidad, y son personas agradecidas, ¿no? El milagro de la salvación misma. Una persona, mis amados hermanos, en esa condición, frente a tantos testigos, que estaba ahí días tras días, necesariamente, mis amados hermanos, nadie
podría refutar que fue un milagro. Entonces, mis amados hermanos, el milagro de la salvación misma, o sea, Dios nos trae de diferentes maneras y este hombre fue traído al Señor por su fe y por un milagro, ¿no? Dice el versículo, ¿sirve usted de vínculo entre Cristo y una persona necesitada como Pedro lo hizo hizo ese día? Bien, la pregunta es nosotros, ¿no? Nosotros también estamos hoy siendo vehículos de bendición, estamos nosotros tratando de ayudar a otros y sinceramente espero que ustedes, futuros ministros, estén preocupados por los necesitados, ¿no? Nunca hay que ser duro con los demás, siempre hay que ser indulgentes, más aún siempre yo digo esto con los impíos, ¿no? A veces los cristianos, yo he visto muchas veces, quieren juzgar los cristianos quieren juzgar a los impíos con sus estándares, pero nuestros estándares, nuestras normas no sirven para ellos, porque ellos no pueden cumplir, no pueden obedecer. No es que no quieran, sino a veces no pueden, porque no es su naturaleza hacerlo. Entonces nosotros debemos ser piadosos, indulgentes con ellos y pues llevar el don de Dios, ¿no? El poder de Dios a cada individuo. Dice el discurso de Pedro en el templo. Dice, ¿de qué pecados acusó Pedro a su nación al dirigirles la palabra? ¿Qué promesas les hace y bajo qué condiciones? ¿De qué pecados le acusó Pedro a la nación, hermanos? ¿Quién puede decirlo? Negar a Jesús delante de Pilato y que lo crucifique. Muy bien, su nombre, por favor. Yadira. Yadira. Miren, mis amados hermanos, aquel Pedro cobarde que corría y se escondía, ya no está. Definitivamente en Hechos se nos muestra un Pedro valiente que una y otra vez les recuerda a los judíos que fueron ellos quienes crucificaron y negaron al Señor, ¿no? Hubo valentía en Pedro. Dice también, ¿qué promesas les hace y bajo qué condiciones? Eso está del versículo 11 al 26. A ver, ¿cuál era la promesa y cuál es la condición que Pedro les pone? Es muy similar a la anterior, ¿verdad? Pastor, la respuesta estaría en el versículo 19, que dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Entonces, ahí está la respuesta, ¿no? Prácticamente el mensaje del Evangelio es ese, ¿no? Arrepiéntanse para que reciban perdón de pecados, para que sean llenos del Espíritu Santo, porque cuando dice tiempos de refrigerio, pues hace alusión, ¿no? A esa bendición que ya estaba dispuesta ahí, servida a la mesa, que es la bendición de ser llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Luego dice, ¿hasta qué punto se puede aplicar estas palabras a los que no somos judíos? Es hoy para nosotros, miren, el mensaje de salvación fue proclamado primeramente a los judíos. Y creo yo todos estamos convencidos de que también es para nosotros, los gentiles. Creo que la mayoría de nosotros somos gentiles. Aunque dice la historia que Cristóbal Colón vino con muchos judíos en sus barcos. Pero creo que la mayoría de nosotros somos gentiles. ¿Y será para nosotros también la salvación? Por supuesto que sí, ¿verdad? Si no, no estaríamos aquí. Bien, la confirmación de la iglesia. La iglesia en oración. Eso está en el 4:23 al 31. Dice, busque la triple razón, la petición y los resultados en la oración de la iglesia. A ver, ¿quién puede decir cuál es la triple razón? Dice, la triple razón
está en el versículo 24 al 28. Había amenaza, hermanos, había persecución, y el resultado de la oración, ¿cuál fue, hermanos? Ellos oraron, ¿y qué sucedió? Fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con domínio. Algo más pasó ahí. ¿Qué pasó, dice? Sí. Dice el versículo 31, y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. O sea, el Espíritu Santo descendió y aquel lugar tembló. Hubo una evidencia, hermanos, poderosa de la presencia de Dios. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, de aquí en adelante todavía nos quedan varias preguntas. Ya son las 10 de la noche. Nos hemos quedado en el 4.1. Entonces, tenía como tarea, hermanos, ¿ya? Les voy a dejar que me respondan las preguntas que continúan. Si ustedes han leído la separata, y confío que lo hayan hecho, se habrán dado cuenta que casi toda la separata es cuestionario, es aplicativo, es casi como devocional. Es que en realidad el libro de los Hechos no presenta tantos conflictos teológicos, salvo lo que es el Espíritu Santo, pero creo que por la gracia de Dios aquí todos somos pentecostales. Bueno, si hay alguien de otra creencia también se le respeta, pero amados hermanos, más que ese conflicto no hay. Entonces casi todo lo que se nos presenta son preguntas que fácilmente pueden ser respondidas. Pero como tarea, hermanos, ¿ya? Van a responder las preguntas del 4.2 en adelante. Solamente quiero que me envíen de esta forma. Ponen respuesta 4.2, si es de la A, ponen la A y ponen la B. No quiero que escriban toda la pregunta para que no sea de repente tan cansado el responder. Entonces solamente van a poner respuesta 4.2, inciso A, y ponen ahí la respuesta. Igual la B, 4.3, dice, por ejemplo, aquí dice 4.2, todas las cosas en común. La A dice, ¿qué rasgos especiales de la comunión se demuestran en este hermoso pasaje? Ya de eso quiero la respuesta. Y el otro dice, vea el resultado de ellos en el versículo 33. Bueno, eso nos indica que debemos de ver para responder la pregunta de la pregunta A, ¿verdad? Entonces, no hay respuesta ahí, solo tienen que ir al versículo y responder la primera pregunta. Y así sucesivamente, cada cosa a lo que corresponda. Respóndame. ¿Hasta qué número? Hermana. ¿Hasta qué número sería? ¿Del 4.2? Sería toda la unidad, hermano. Ya miren, solamente el 4.2 nos estamos quedando. Hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego terminamos esa unidad. Cosa que para la siguiente clase entremos a la unidad 4. Y voy a ver la forma, hermanos, en que podamos de repente avanzar más. En realidad el tiempo nos va a sobrar porque no es tan extensa nuestra separata. Entonces, de esa manera de repente vamos a obviar la tarea que les iba a dejar y vamos a terminar este cuestionario. Y si la siguiente clase hay alguna pregunta que no se ha podido responder, la resolvemos ahí. Pero sí, mis amados hermanos, traten de
reflexionar bastante, que este tiempo que estemos estudiando Hechos, que aprendamos lo que la iglesia primitiva fue, porque eso es aprender de nuestro origen, del modelo perfecto que Dios dejó en su palabra, ¿no? De que lo que Dios quiere que nosotros seamos, y que esto pues nos ayude a nosotros como futuros ministros a que la iglesia que pastoreemos pues se asemeje a la iglesia de los Hechos. Hay un libro muy hermoso, hermanos, que voy a compartir al final, si me olvido me lo recuerdan, que se llama Cuando la iglesia, el cristianismo primitivo. Si quisieran saber qué siguió después de Hechos, ese libro nos relata casi varios detalles de lo que sucedió después, y también sigue siendo muy, muy hermoso, hermanos, hasta que Constantino, ¿no?, se convirtió al cristianismo. Supuestamente se convirtió al cristianismo. Bien, hermanos, entonces me van a escribir respuestas, solo respuestas, ya, indicando a cuál corresponde la respuesta, nada más, para que no sea tan cansado. Yo agarro la hoja y yo voy a ver la pregunta en mi separata y voy a ver cómo han respondido la pregunta. ¿Amén? ¿Me han entendido? Sí, sí, pastor, amén. Ya. Miren, mis amados hermanos, yo tengo aquí apuntado más o menos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9 participantes. Me gustaría que para la siguiente clase, por favor, leamos la Biblia y leamos nuestra separata, y podamos todos aportar, porque eso vamos a evaluar para este curso. Yo no podría exponer, porque no hay que exponer, solo hay que responder las preguntas. Entonces, si yo hiciera las diapositivas, haría las preguntas y las respuestas, pero quisiera que todos trabajemos en estos días de clase que nos quedan, para que podamos responder las preguntas y todos participemos, ¿verdad? Creo yo aquí todos estamos para aprender, nadie es más que nadie, pero, amados hermanos, quisiera que todos participen. Amén. ¿Está bien? Amén, pastor. Ya, entonces, para la siguiente clase, lean lo que pide el pasaje del capítulo de la unidad 4. Ahí nos pide un pasaje que tenemos que leer, unos capítulos que tenemos que leer. Leamos eso y tratemos de ver las preguntas para ya tener una idea y poder participar. ¿Amén? Amén, pastor. Amén. Como les digo, yo lo que les voy a pedir es que participen, ¿no? No les estoy pidiendo más que eso. Creo que es necesario que participemos. Bien, terminamos entonces, mis amados hermanos. Vamos a orar, damos gracias al Señor. No se preocupen, yo mañana voy a mandarles los grupos, van a exponer lo que es los viajes de Pablo, y les voy a decir qué es lo que se va a calificar también y cómo lo van a hacer, porque son 3 viajes los que van a tener que exponer, y yo les voy a decir cómo lo van a hacer, ¿ya? O sea, qué es lo que... todos no van a exponer, pero ya entre cada uno de ustedes se tendrán que escoger quién lo va a redactar, el trabajo, ¿no?, lo que van a exponer, y quién lo va la información. Bueno, voy a decirles ahí cómo lo van a hacer, para que todos participen en ese trabajo, porque solamente son 3 viajes, y eso lo van a hacer para el día miércoles, hermanos, que viene. Entonces tienen un buen tiempo para que puedan hacerlo, y el día viernes próximo, de este viernes al siguiente, vamos a tener examen. Así que el día viernes quisiéramos hacer solo un repaso y tener un examen. Amén. ¿Alguna pregunta, hermanos, antes que me vaya? Pastor, yo. Diga. Pastor, el trabajo lo vamos a mandar a su WhatsApp. El pastor Jorge nos había pasado su número, pero creo que usted no ingresa a ese número. No sé si tiene otro o cómo hacemos. Sí, está bien, hermana. Mándeme ahí. Lo que sucede es que mi celular sufrió un atentado terrorista. Un niño de 7 años lo cogió y lo formateó todo. Entonces, no lo instalé todavía el WhatsApp, pero ya lo voy a instalar para hoy día, ya llegando, lo voy a instalar el WhatsApp para poder revisar todo.
mi hermana, pero sí se puede mandar ahí, no se preocupen. Ya, pastor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Creo que sería todo, pastor. Bien, si eso es todo, damos gracias al Señor y nos retiramos. A ver, nuestro hermano Ramos, Ñaupay Pedro, ¿se encuentra? Nuestra hermana León Rojas Lourdes. Papá. Diríjanos la oración, hermana, para terminar. Ya, muy bien, vamos a orar, hermanos, para poder terminar la lección del día de hoy. Amado Padre, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de reunirnos y poder lecturar estos capítulos del libro de los Hechos. Y te damos gracias por nuestro docente, quien también nos da la facilidad de poder aprender, de guiarnos, de poder adentrarnos un poco más en este precioso mundo del saber, de conocer un poco más de tu palabra. Y sabemos que en el momento en que leemos tu palabra, nuestras vidas se santifican. Tu palabra es verdad. Y Señor, te damos gracias por permitirnos y ser partes de este instituto bíblico y poder fortalecernos un poco más nuestra fe, tener conocimientos claves para poder predicar aún más con todo lo que podamos tener nosotros en nuestras vidas, Señor, pero no queremos simplemente que sean palabras o vanas de conocimientos nada más, sino como decía el apóstol Pablo, de que cuando hablemos, tú hables a través de nosotros, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos y líbranos de todo peligro. Tu muerte, guárdanos, Señor, en tus manos nosotros colocamos todo lo que pedimos de ti, Señor. Amén y amén. Gracias, hermano. Bien, hermanos, que el Señor los bendiga. Será hasta otra oportunidad.